Algunas narrativas permanecen aprisionadas dentro de nosotros, como si estuvieran aseguradas por múltiples candados. Ciertos recuerdos tienen tal peso que los soportamos durante décadas antes de reunir la fortaleza para expresarlos. Sin embargo, hoy, después de innumerables temporadas, siento que finalmente ha llegado el momento adecuado. Ningún niño debería pasar sus años de formación en un entorno carente de afecto. Soy Abigail Abby Winters, actualmente tengo 79 años, una persona tranquila que ha descubierto el aprecio por los modestos placeres de la vida. Este equilibrio, sin embargo, no fue mi compañero constante. Las experiencias de mi infancia superan lo que muchos pueden concebir como realidad. Crecí donde el miedo estableció su residencia permanente, donde las palabras no pronunciadas se comunicaban más profundamente que las articuladas, y donde cada amanecer iniciaba un conflicto invisible librado sin observadores. El paisaje rural de Pensilvania dio la bienvenida a mi llegada en 1945. Una comunidad de calles sin pavimentar y viviendas modestas, donde el reconocimiento de los vecinos era universal. Las percepciones externas sugerían normalidad, un padre trabajador, una madre comprometida, dos niños pulcramente vestidos que asistían a la escuela todos los días. Sin embargo, detrás de nuestras puertas se desarrollaba una existencia totalmente contraria. Mi hermano menor Nate y yo comprendimos prematuramente que nuestra educación difería significativamente de la de nuestros compañeros. No a través de un privilegio excepcional, sino a través de la aberrante influencia escultórica de una aprensión persistente. Robert Bob Winters, mi padre, imponía el respeto de la comunidad, de estatura imponente, siempre bien arreglado y con ojos penetrantes. Su negocio de reparación de automóviles lo posicionó como un fijo del comercio local. Dentro de su establecimiento, proyectaba cordialidad hacia los clientes, ocasionalmente entregaba pagos por las reparaciones de los vecinos e intercambiaba bromas con los jóvenes que pasaban. En el ámbito doméstico, sin embargo, se transformó en una figura taciturna de semblante inescrutable. En aquellas ocasiones en las que rompía el silencio, sus declaraciones descendían con una gravedad aplastante. Mi madre, Evelyn Winters, poseía una belleza delicada que parecía disminuida progresivamente con el paso de los años. Las sonrisas auténticas permanecen ausentes de mis recuerdos de ella. Su diversión poco frecuente se manifestaba como vacilante y restringida, sugiriendo temor a experimentar una felicidad excesiva. Profesionalmente inactiva fuera de nuestra residencia, su existencia dependía enteramente de los ingresos del garaje de mi padre. Esta dependencia la dejó sin opciones, sin libertad y sin voz. En la escuela envidiaba a los demás niños. Escuchaba a mis compañeros hablar con cariño de sus padres, contando cómo los mimaban, cómo recibían regalos o cómo pasaban las tardes jugando en el patio. Simplemente bajaría la cabeza y fingiría estar distraído. Nadie podía saber cómo estaban las cosas en casa. Lo que pasó dentro de nuestra casa se quedó dentro de nuestra casa. Eso es lo que mi madre siempre decía. Los domingos, mi madre nos llevaba a la iglesia metodista Grace. Fue uno de los pocos momentos en los que nos sentimos libres. Me gustaba ver la iglesia llena, la música del órgano y el canto del coro, eso se mezclaba con el perfume de las damas que se sentaban en las primeras filas. A Nate le gustaba cantar los himnos y a mí me gustaba verlo sonreír. Dentro de la iglesia sentimos que por unas horas éramos como cualquier otro niño. Pero tan pronto como terminó el servicio, regresamos a casa y nos volvimos a poner las máscaras. A nuestro padre no le gustaba que saliéramos mucho. Dijo que el mundo exterior era peligroso, que la gente era falsa y que el pueblo estaba lleno de chismosos. Le gustaba mantener a la familia bajo su vigilancia. Nuestra casa tenía grandes ventanales, pero las cortinas siempre estaban cerradas. Desde fuera nadie podía imaginar lo que estaba pasando allí. Crecí sin saber qué era el cariño. Nunca escuché "te amo". Nunca recibí un abrazo espontáneo de mi padre. Mi madre era más cariñosa, pero siempre de forma discreta, como si tuviera miedo de mostrar demasiado. Nate, por otro lado, siempre buscó el amor que nunca llegó.
Era más sensible, más vulnerable y quizás por eso llevaba las cargas más pesadas. Las noches siempre eran las peores. Cuando se puso el sol, sentimos que el día aún no había terminado para nosotros. El silencio de la casa fue interrumpido solo por el sonido de la puerta principal abriéndose y los zapatos de nuestro padre sobre el piso de madera de arce. Mi hermano se acurrucaba en la cama y yo me presionaba las orejas con las manos, esperando que la noche pasara rápido. Con el tiempo aprendí a cerrarme, a fingir que nada me afectaba. Mi hermano, sin embargo, no pudo ocultar el miedo en sus ojos. Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 9 años, Nate vino hacia mí con un juguete roto, un camión de juguete que adoraba. Sostuvo los pequeños pedazos como si intentara arreglar algo irreparable. Quería decirle que todo estaría bien. Pero en esa casa esas promesas eran vacías. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que nuestra vida no podía continuar así para siempre. Algo dentro de mí decía que algún día todo esto tendría que terminar. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que algún día el miedo tendría que dar paso al coraje. Algunas personas son como tormentas. Nunca se sabe cuándo llegarán ni qué daños dejarán. Simplemente aprendes a protegerte. Y aprendí demasiado pronto. Mi padre, Robert Bob Winters, era un hombre de presencia, alto, de hombros anchos, con el pelo siempre bien peinado y una mirada que no revelaba nada. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía el peso de una frase. Era el tipo de persona a quien nadie se atrevía a contradecir, que necesitaba solo una palabra para que toda la casa se callara. No necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Su presencia fue suficiente para que mi madre bajara la mirada y mi hermano encogiera los hombros. En la pequeña ciudad de Pensilvania en la década de 1950, los hombres como él eran comunes. Jefes de familia rígidos, trabajadores incansables, dueños de sus hogares y de sus familias. El respeto se ganaba con el miedo, no con el amor. Pero lo que vieron los vecinos fue a un respetable mecánico que ofrecía reparaciones gratuitas a los más pobres y que participaba en las fiestas del pueblo como si fuera un hombre generoso. Nadie sabía que dentro de la casa, el hombre al que llamábamos padre era un extraño para nosotros. No sé en qué momento me di cuenta de que mi padre no era como los padres de otros niños. Quizás fue cuando comencé a ir a la escuela y escuché a otras niñas hablar de cómo las recogían sus padres, cómo jugaban en el patio, cómo traían dulces del pueblo. Nunca tuve nada de eso. Mi padre no sabía mi postre favorito. No sabía si prefería los muñecos o el dibujo. Él no sabía nada sobre mí y tal vez no quería saberlo. Cuando regresaba a casa después del trabajo, seguía el mismo ritual. Colocaba su gorra de vendedor de periódicos en el gancho cerca de la puerta, se quitaba los zapatos, se sentaba en su silla favorita y esperaba a que mi madre le sirviera el pastel de carne con puré de patatas. No preguntó cómo estuvo nuestro día. No quería saber sobre nuestras calificaciones en la escuela. Simplemente esperó como un rey, esperando ser atendido. Mi madre Evelyn siempre estuvo atenta. Sabía la hora exacta de servir la cena, doblar la ropa y evitar conversaciones innecesarias. Era una mujer hermosa, pero parecía haberse desvanecido con el tiempo. Su sonrisa, cuando apareció, fue contenida, discreta, como si el mundo le hubiera enseñado que demasiada felicidad podía ser peligrosa. Nate y yo aprendimos a ser invisibles. No hicimos ruido. No corrimos dentro de la casa. No cuestionamos nada. Pero mi hermano era diferente a mí. Mientras yo aprendía a esconderme en silencio, él todavía intentaba acercarse a nuestro padre. Intentó entablar conversaciones, mostrar un dibujo, hablar del colegio, pero nunca obtuvo respuesta, solo una mirada vaga, un asentimiento indiferente. Había algo en la actitud de mi padre que yo no entendía a esa edad, pero que hoy, tantos años después, veo claramente. No veía a su familia como algo que amaba. Vio a mi madre como alguien que le debía obediencia. Veía la casa como un espacio donde él mandaba,
y a nosotros, los niños, nos veía como meros detalles de su vida. Sabía que él no nos veía como niños. Para él no éramos pequeños seres en formación, llenos de sueños y fragilidades. Éramos solo parte de la casa, como un mueble, como un objeto que no se mueve sin permiso. Recuerdo un día específico. Nate tenía 7 años, yo 9. Mi hermano adoraba los pájaros. En aquella época, mucha gente tenía jaulas colgadas en sus patios con canarios que cantaban por las mañanas. Pero Nate no quería un pájaro enjaulado. Quería cuidar de uno, dejarlo libre. Un día encontró un petirrojo herido cerca de la carretera, lo recogió con cuidado y lo llevó a casa escondido entre sus manos. Lo metió en una caja de zapatos con un paño viejo y un platillo con agua. Todo mejorará, me susurró esa noche, con los ojos brillando de esperanza. Pero lo que mi hermano no sabía era que a nuestro padre no le gustaba nada que no hubiera sido decidido por él. Y cuando vio la caja de zapatos en un rincón de la habitación, todo cambió. Lo que pasó después de esa noche quedó grabado en mi mente durante años, pero no necesito contarlo. Solo puedo decir que al día siguiente, Nate habló menos, miró menos hacia arriba, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Fue en ese momento que comencé a comprender que dentro de esa casa no podíamos tener voluntades propias, no podíamos mostrar debilidad, apego ni sueños. Mi padre no nos quería felices. Quería que fuéramos como él, duros, silenciosos, sin emociones. Rápidamente aprendí a ocultar quién era. Mi hermano, no tanto. Y quizás por eso, con el paso de los años, él fue el más afectado por todo lo que vivimos. Mi padre siguió siendo el mismo hombre respetado en la ciudad. Continuó estrechando la mano de los clientes en el taller, siguió participando en fiestas religiosas y siguió siendo visto como un buen proveedor. Pero dentro de la casa, él era solo una sombra pesada que asfixiaba todo a su alrededor. Sabía que algún día algo tendría que cambiar. Simplemente no sabía cómo. Cada persona lleva el dolor a su manera. Algunos callan, otros se rebelan, pero nadie sale ileso cuando crece en un hogar donde el amor nunca existió. Mi hermano y yo siempre fuimos muy diferentes. Nate nació con un amor. Desde pequeño vio la belleza en las cosas más simples. Le gustaba mirar el atardecer, seguir a las hormigas que cargaban hojas, escuchar las historias de las vecinas mayores cuando se sentaban frente a sus casas a coser. Era fácil de encantar y, por lo tanto, también de herir fácilmente. En mi caso, desde muy pequeño aprendí que la mejor manera de sobrevivir era cerrándome. No lloré, no pedí nada, no mostré emociones. Nate era todo lo contrario. Siempre trató de acercarse a nuestro padre, intentó entablar conversación en la cena, mostrar sus dibujos del colegio, preguntar sobre cosas que leía en los libros, pero nuestro padre nunca mostró interés. A lo sumo, una mirada impaciente, un suspiro antes de darse la vuelta. Mi hermano todavía era demasiado pequeño para entender lo que eso significaba, pero yo lo entendí. Entendí que el amor no vivía en esa casa. Aún así, Nate no se rindió. Creía que si se esforzaba lo suficiente, algún día recibiría un gesto de cariño. Pero ese día nunca llegó. Crecí escuchando insultos, palabras duras, sintiéndome una carga en mi propia casa. Pero Nate cargaba con otro tipo de sufrimiento, ese que hace que alguien se cuestione si merece estar ahí, si merece ser parte de la familia, si merece existir. Y eso fue aún peor. Mi hermano tuvo un sueño. Quería ser maestro. Desde pequeño quedó fascinado por los libros escolares. En aquella época, en una pequeña ciudad de Pensilvania, no todo el mundo podía estudiar durante mucho tiempo. La mayoría de los niños, especialmente los varones, dejaron de hacerlo después de unos años para ayudar a sus padres con el trabajo. Pero Nate quería más. Dijo que quería enseñar, que quería un futuro diferente. Recuerdo bien el día que le dijo esto a nuestro padre. Era una tarde calurosa y estábamos sentados en el porche de la casa.
Nate miró al horizonte con ojos brillantes de esperanza. Papá, algún día quiero ser maestro. Nuestro padre se volvió hacia él lentamente, como si acabara de escuchar la cosa más absurda del mundo. ¿Maestro? Eso no te da futuro, muchacho. Un hombre respetable trabaja. Nate bajó la cabeza. Vi sus dedos apretar el dobladillo de sus pantalones cortos, una señal del nerviosismo que siempre tuvo. Pero a diferencia de mí, él no sabía cómo tragarse sus palabras. Pero papá, enseñar es trabajo. El silencio que siguió a esta frase fue pesado. Nuestra madre miró hacia abajo, fingiendo no haber oído. Yo, sentado a su lado, contuve la respiración. Sabía que insistir en eso era peligroso. Mi padre se levantó, se ajustó el cinturón y miró a Nate de arriba abajo. Deja de tonterías. No vas a ser profesora. Nada de eso. Nate no dijo nada más. Pero esa noche, cuando nos acostamos, él yacía de cara a la pared, con los ojos llorosos. Sabía que algo dentro de él se había roto y nunca se arreglaría. Mi hermano siempre tuvo un corazón alegre, pero con el tiempo noté que estaba cambiando. Poco a poco se volvió más tranquilo, más introspectivo. Ya no intentaba entablar conversación con nuestro padre, ya no dibujaba con tanto entusiasmo. Algo dentro de él se estaba apagando. Una vez me llamó al patio trasero y me mostró una vieja jaula que había encontrado tirada detrás del garaje de nuestro padre. Voy a arreglarlo, dijo con un rayo de esperanza en sus ojos. ¿Y qué pondrás dentro? Yo pregunté. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Nada. Solo quiero dejar la puerta abierta. En ese momento no entendía a qué se refería. Solo mucho después me di cuenta de que la jaula era una metáfora. Nate se sintió atrapado, asfixiado dentro de esa casa. Pero a diferencia de mí, que aprendió a sobrevivir endureciéndose, él todavía soñaba con la libertad, todavía creía que algún día podría volar. Con el tiempo, me acostumbré a nuestra realidad. Me despertaba, hacía mis quehaceres, ayudaba a mi madre, iba a la escuela, regresaba, me quedaba en silencio. Aprendí a aceptar que nuestro padre era como era y que nada cambiaría eso. Pero Nate nunca lo aceptó. Intentó encontrar pequeños refugios. Le gustaba leer y esconderse. Le gustaba pasar tiempo solo, dibujando sueños en la tierra. Pero la tristeza empezó a ser más fuerte que él. Hasta que llegó el día en que simplemente se dio por vencido, no ante la vida, sino ante el intento de encajar en esa casa. Dejó de hablar, dejó de intentar complacer a nuestro padre, dejó de soñar en voz alta. Vi que la luz de sus ojos se apagaba un poco más cada día, y eso me dolió más que cualquier palabra que hubiera escuchado dentro de esa casa. Una noche estábamos sentados en el suelo de nuestra habitación. Nate estaba mirando las estrellas a través de la ventana. Parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. ¿Crees que alguna vez saldremos de aquí?, preguntó. Tardé un poco en responder. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería quitarle lo poco que quedaba dentro de él. Creo que sí, respondí después de un largo silencio. Sonrió levemente, pero su mirada aún transmitía una inmensa tristeza. Si salimos, prométeme una cosa, dijo. Me miró con ojos más serios de lo que jamás había visto. Que nunca dejaremos que nadie nos vuelva a tratar así. Tomé su mano. Prometo. Fue en ese momento que me di cuenta de que teníamos que salir de allí. Que de alguna manera esta historia tenía que cambiar. Y que por más grande que fuera el miedo, el coraje necesitaba ser mayor. No todas las cárceles tienen rejas. Algunas están hechas de palabras, de miradas, de años de silencio. Era fácil de encantar, y por lo tanto, también de herir fácilmente. En mi caso, desde muy pequeño aprendí que la mejor manera de sobrevivir era cerrándome. No lloré, no pedí nada, no mostré emociones.
Nate era todo lo contrario. Siempre trató de acercarse a nuestro padre, intentó entablar conversación en la cena, mostrar sus dibujos del colegio, preguntar sobre cosas que leía en los libros, pero nuestro padre nunca mostró interés. A lo sumo, una mirada impaciente, un suspiro antes de darse la vuelta. Mi hermano todavía era demasiado pequeño para entender lo que eso significaba. Pero lo entendí. Entendí que el amor no vivía en esa casa. Aún así, Nate no se rindió. Creía que si se esforzaba lo suficiente, algún día recibiría un gesto de cariño. Pero ese día nunca llegó. Crecí escuchando insultos, palabras duras, sintiéndome una carga en mi propia casa. Pero Nate cargaba con otro tipo de sufrimiento, ese que hace que alguien se cuestione si merece estar ahí, si merece ser parte de la familia, si merece existir. Y eso fue aún peor. Mi hermano tuvo un sueño. Quería ser maestro. Desde pequeño quedó fascinado por los libros escolares. En aquella época, en una pequeña ciudad de Pensilvania, no todo el mundo podía estudiar durante mucho tiempo. La mayoría de los niños, especialmente los varones, dejaron de hacerlo después de unos años para ayudar a sus padres con el trabajo. Pero Nate quería más. Dijo que quería enseñar, que quería un futuro diferente. Recuerdo bien el día que le dijo esto a nuestro padre. Era una tarde calurosa y estábamos sentados en el porche de la casa. Nate miró al horizonte con ojos brillantes de esperanza. Papá, algún día quiero ser maestro. Nuestro padre se volvió hacia él lentamente, como si acabara de escuchar la cosa más absurda del mundo. ¿Maestro? Eso no te da futuro, muchacho. Un hombre respetable trabaja. Nate bajó la cabeza. Vi sus dedos apretar el dobladillo de sus pantalones cortos, una señal del nerviosismo que siempre tuvo. Pero a diferencia de mí, él no sabía cómo tragarse sus palabras. Pero papá, enseñar es trabajo. El silencio que siguió a esta frase fue pesado. Nuestra madre miró hacia abajo, fingiendo no haber oído. Yo, sentado a su lado, contuve la respiración. Sabía que insistir en eso era peligroso. Mi padre se levantó, se ajustó el cinturón y miró a Nate de arriba abajo. Deja de tonterías. No vas a ser profesora. Nada de eso. Nate no dijo nada más. Pero esa noche, cuando nos acostamos, él yacía de cara a la pared, con los ojos llorosos. Sabía que algo dentro de él se había roto y nunca se arreglaría. Mi hermano siempre tuvo un corazón alegre, pero con el tiempo noté que estaba cambiando. Poco a poco se volvió más tranquilo, más introspectivo. Ya no intentaba entablar conversación con nuestro padre, ya no dibujaba con tanto entusiasmo. Algo dentro de él se estaba apagando. Una vez me llamó al patio trasero y me mostró una vieja jaula que había encontrado tirada detrás del garaje de nuestro padre. Voy a arreglarlo, dijo con un rayo de esperanza en sus ojos. ¿Y qué pondrás dentro? Yo pregunté. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Nada. Solo quiero dejar la puerta abierta. En ese momento no entendía a qué se refería. Solo mucho después me di cuenta de que la jaula era una metáfora. Nate se sintió atrapado, asfixiado dentro de esa casa. Pero a diferencia de mí, que aprendió a sobrevivir endureciéndose, él todavía soñaba con la libertad, todavía creía que algún día podría volar. Con el tiempo, me acostumbré a nuestra realidad. Me despertaba, hacía mis quehaceres, ayudaba a mi madre, iba a la escuela, regresaba, me quedaba en silencio. Aprendí a aceptar que nuestro padre era como era y que nada cambiaría eso. Pero Nate nunca lo aceptó. Intentó encontrar pequeños refugios. Le gustaba leer escondido. Le gustaba pasar tiempo solo, dibujando sueños en la tierra. Pero la tristeza empezó a ser más fuerte que él. Hasta que llegó el día en que simplemente se dio por vencido, no ante la vida, sino ante el intento de encajar en esa casa.
Dejó de hablar, dejó de intentar complacer a nuestro padre, dejó de soñar en voz alta. Vi que la luz de sus ojos se apagaba un poco más cada día, y eso me dolió más que cualquier palabra que hubiera escuchado dentro de esa casa. Una noche estábamos sentados en el suelo de nuestra habitación. Nate estaba mirando las estrellas a través de la ventana. Parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. ¿Crees que alguna vez saldremos de aquí?, preguntó. Tardé un poco en responder. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería quitarle lo poco que quedaba dentro de él. Creo que sí, respondí después de un largo silencio. Sonrió levemente, pero su mirada aún transmitía una inmensa tristeza. Si salimos, prométeme una cosa, dijo. Me miró con ojos más serios de lo que jamás había visto. Que nunca dejaremos que nadie nos vuelva a tratar así. Tomé su mano. Prometo. Fue en ese momento que me di cuenta de que teníamos que salir de allí. Que de alguna manera esta historia tenía que cambiar. Y que por más grande que fuera el miedo, el coraje necesitaba ser mayor. No todas las cárceles tienen rejas. Algunas están hechas de palabras, de miradas, de años de silencio. Mi madre vivía dentro de una de estas cárceles y durante mucho tiempo pensé que nunca saldría de allí. Mi madre, Evelyn Winters, era una mujer de pocos gestos. Caminaba despacio, hablaba en voz baja y evitaba cualquier cosa que pudiera desagradar a mi padre. Cuando era pequeña no entendía por qué. Pensé que las madres eran como en los libros escolares, fuertes, protectoras, que levantaban a sus hijos cuando lloraban y enfrentaban cualquier cosa para defenderlos. Pero mi madre era diferente. Parecía vivir dentro de sí misma, como si hubiera un muro invisible que separaba sus sentimientos del mundo exterior. Con el tiempo, entendí que este muro no fue construido porque ella así lo quiso. Fue erigido por el miedo. En aquella época, los años 50, una mujer sin marido no era nada. Si no tenía un trabajo o una familia que la sustentara, estaba condenada a una vida de penurias. Y mi padre lo sabía. Sabía que mi madre no tenía a dónde ir. Que ella dependía de él para alimentarse, vestirse y refugiarse. Y esa era la peor forma de prisión, una que no necesitaba cadenas. Crecí viendo a mi madre. Vi cómo sus ojos evitaban los de mi padre cada vez que llegaba a casa. Vi cómo sus manos temblaban levemente cuando él hablaba más en serio. Vi cómo ella siempre estaba alerta, siempre atenta, siempre tratando de predecir lo que él quería incluso antes de que él se lo pidiera. Sabía que cualquier palabra incorrecta podía convertir un día normal en uno difícil, por lo que nunca dijo nada. Una cosa que nunca olvidaré son las noches. Mi madre tenía la costumbre de sentarse en el borde de la cama antes de dormir y aplicarse crema en las manos con movimientos lentos, casi mecánicos. La observé a través de la rendija de la puerta, esperando alguna señal de que dentro de ella todavía había una mujer que soñaba, que quería algo más allá de esa vida. Pero lo único que vi fue cansancio. Ella no era una anciana. Pero parecía envejecida por el tiempo, no por las arrugas, no por las canas, sino por su mirada. Era la mirada de alguien que había perdido todas las batallas antes incluso de luchar. Me preguntaba si recordaba quién era antes de casarse. Si todavía recordaba los sueños que tenía cuando era joven, pero creo que borró todo eso. Lo borré para sobrevivir. Mi madre tenía una manera curiosa de afrontar las cosas. Cuando sentía que mi padre estaba de mal humor, hacía todo lo posible para mantener la casa en un estado de absoluta calma. Nos llamaba aparte y decía que era mejor no causar problemas. Los días en que mi padre llegaba temprano a casa del trabajo, ella ya tenía la cena lista incluso antes de que él cruzara la puerta. Cuando él estaba más tranquilo de lo normal, ella evitaba hablar de dinero, de cualquier problema, de cualquier cosa que pudiera molestarlo. Tenía un miedo tan profundo que empezó a anticiparse. Crecimos pensando que los adultos lo saben todo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que mi madre era solo una niña asustada que nunca aprendió a escapar.
Nunca olvidaré esa mañana. Era un día normal. El sol brillaba. El olor a café llenó la cocina y Nate estaba sentado a la mesa, dibujando en una hoja de papel. Mi madre estaba lavando platos mientras mi padre leía el Milcreekeral, como hacía todas las mañanas. Todo estaba en silencio hasta que de repente, algo rompió ese silencio. Mi madre dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos y dijo con la voz más firme que jamás había oído de ella: Robert, quería hablar de algo. Nate y yo nos miramos. Mi padre bajó lentamente el periódico, la miró sin decir nada. Mi madre respiró hondo. Estaba pensando que tal vez sería bueno para mí trabajar. Un pesado silencio se apoderó de la cocina. El rostro de mi padre no mostraba ninguna emoción, pero sabía que dentro de él algo se había activado. «Trabajar», repitió. Mi madre agarró el paño de cocina en sus manos. Sí, tal vez en la biblioteca de la señora Parker, ayudando a arreglar los estantes o cosiendo para otros. Habló rápidamente, como si intentara terminar antes de que él la interrumpiera. Pero él no interrumpió. Simplemente cerró el periódico con calma, lo colocó sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. «¿Y por qué quieres trabajar?» Mi madre vaciló. Solo para ayudar aquí en casa». Mi padre guardó silencio durante un largo rato y luego sonrió con la comisura de la boca. «¿Ayuda? Te doy todo lo que necesitas, ¿no?» Mi madre bajó los ojos. «Sí, lo haces». Él asintió satisfecho, volvió a tomar el periódico, lo abrió y continuó leyendo. «Entonces deja de decir tonterías». Mi madre se quedó allí unos segundos. Vi su respiración agitada, su mirada perdida, y luego, como si ese momento nunca hubiera sucedido, regresó al fregadero y continuó lavando los platos. Ese día entendí que mi madre nunca se iría porque ni siquiera creía poder hacerlo. Después de ese día, mi madre nunca volvió a hablar de trabajar, nunca sacó a relucir el tema. Pero algo cambió dentro de ella. Ya no sonreía, ni siquiera ante las pequeñas cosas. Si antes quedaba un resto de alegría al tender la ropa en el patio soleado, al arreglar flores en la mesa, al ver a Nate cantar mientras dibujaba, eso desapareció. Se volvió aún más silenciosa, aún más frágil, aún más distante. Y me di cuenta de que había perdido lo único que aún quedaba dentro de ella, la esperanza. Fue entonces cuando entendí que si algo iba a cambiar no sería por mi madre. Ella ya estaba demasiado atrapada. Si alguien necesitaba actuar, seríamos Nate y yo. Y algún día llegaría la oportunidad. Después de todo, por muy larga que fuera la tormenta, el sol tendría que salir otra vez. Hay dolores que el tiempo no cura. Algunos recuerdos no se desvanecen. Simplemente aprendemos a cargarlos de una manera que no nos impida seguir caminando. Pero a cada paso, siguen ahí. Pasó el tiempo, pero nada cambió dentro de esa casa. Los días eran siempre los mismos, la rutina inmutable. Desayuno servido en la mesa. Mi padre leyendo un periódico en silencio. Mi madre caminando con paso ligero, dando pasos como evitando despertar algo peligroso dentro de ese hombre. Nate y yo seguimos el guión invisible que habíamos aprendido desde que éramos pequeños. No levantes la voz. No estés en desacuerdo. No muestres tristeza. En la década de 1950, en una pequeña ciudad de Pensilvania, la vida familiar se reducía al trabajo, la escuela y la religión. Las mujeres sabían que su lugar estaba dentro de la casa. Los hombres sabían que su papel era mandar. ¿Y los niños? Bueno, los niños simplemente aprendieron a repetir este ciclo. Pero Nate y yo no queríamos repetir este ciclo. Desde pequeños sabíamos que éramos diferentes a los demás niños. No porque tuviéramos algo especial, sino porque el miedo nos moldeó de una manera que nadie debería moldearse jamás. Me cerré, me endurecí,
Me convertí en alguien que se tragaba las lágrimas antes de que subieran por mi garganta. Nate, por otro lado, se convirtió en un espejo roto. Sonreía cuando necesitaba sonreír, hablaba cuando necesitaba hablar, pero por dentro sabía que se estaba desmoronando poco a poco. Había momentos en los que parecía distraído, mirando al horizonte como si estuviera muy lejos de allí. Lo llamaba y él se tomaba tiempo para responder, como si su mente estuviera vagando por otra parte. No sabía dónde fue en esos momentos, pero sabía que no era un buen lugar. Si había un lugar donde Nate y yo podíamos respirar, ese lugar era la escuela primaria Mill Creek. Nuestra escuela era sencilla, con las paredes desconchadas y los pizarrones desgastados por el tiempo. Los profesores eran estrictos y los pupitres de madera crujían cuando alguien se movía. Pero aún así, era un refugio. Allí podríamos ser solo niños. Podríamos reírnos suavemente durante las clases. Podríamos hablar de tonterías. Podríamos fingir que al final del día no tendríamos que volver a casa. Nate siempre fue un buen estudiante. Le gustaban las matemáticas y la historia. Le gustaba dibujar mapas en su cuaderno y resolver problemas difíciles solo por el placer de encontrar la respuesta. También me gustaba estudiar. Pero para mí la escuela fue solo un descanso. Para Nate, fue un sueño. Quería más. Quería un futuro. Pero también sabía que para nosotros el futuro era un lujo. Nadie en nuestra casa hablaba del mañana. No hubo planes, ni sueños, solo días que se repitieron. Y quizás por eso, Nate empezó a cambiar aún más. Con el tiempo, comencé a notar que Nate se estaba volviendo cada vez más distante. Antes al menos intentaba hablar conmigo, intentaba contarme sus sueños, los libros que leía, lo que quería hacer cuando fuera mayor. Pero luego se detuvo. Pasaba largas horas en el patio trasero, sentado bajo la sombra de un árbol, dibujando cosas que yo no podía entender. A veces dibujaba pájaros. Otras veces dibujó puertas abiertas. Le preguntaba qué significaba, pero él simplemente sonreía levemente y cambiaba de tema. Hasta que un día me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Si yo fuera un pájaro, volaría muy lejos de aquí. Quería decir algo reconfortante, pero ¿qué podía decir? Yo también quería volar, pero nuestras alas aún no habían crecido. Mi madre notó que Nate era diferente. Ella no dijo nada, pero su mirada delataba su preocupación. A veces ella pasaba lentamente la mano por su cabello, un raro gesto de afecto. Otras veces, ella se sentaba cerca e intentaba hablar, pero él nunca decía mucho. Creo que, de alguna manera, mi madre sabía que estábamos atrapados. Vio en nosotros la misma tristeza que había cargado durante años. Pero a diferencia de nosotros, ella ya había aceptado este destino. Nate y yo todavía teníamos esperanza. Y era esta esperanza la que nos inquietaba cada día más. Nate y yo nunca hablamos de eso, pero sabía que él tenía un plan. Vi en sus ojos que quería escapar. Quizás no físicamente, porque todavía éramos niños, pero de alguna manera quería escapar. Y tal vez por eso dedicaba tanto tiempo a dibujar. Quizás por eso miraba tanto al cielo. Tenía miedo de preguntar. Miedo de que ponerlo en palabras lo hiciera demasiado real. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que ese lugar nunca sería suficiente para nosotros y que algún día algo tendría que cambiar. Fue en una noche cálida cuando todo se volvió más claro para mí. La luna iluminaba el patio trasero y Nate estaba sentado en el suelo, mirando hacia arriba. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. ¿En qué estás pensando? Yo pregunté. Tardó un poco en responder. Que no quiero ser como nuestro padre. Me quedé en silencio. No quiero crecer y sentir lo que él siente. No quiero mirar a las personas como si fueran pequeñas. No quiero convertirme en un hombre amargado. Respiré profundamente.
Entonces no te conviertas en uno. Volvió su rostro hacia mí y en ese momento sentí que se trataba de un pacto silencioso entre nosotros. Nate quería liberarse, y de alguna manera, yo también quería hacerlo. La pregunta era como la infancia deja marcas. Algunas son visibles, como rasguños en la rodilla o cicatrices de caídas en el jardín. Otros son invisibles pero mucho más profundos. Nate y yo llevábamos estas marcas, cada silencio impuesto, cada sueño reprimido, cada noche que nos quedamos mirando al techo, esperando que pasara la tormenta. Y fue allí, bajo la luz de la luna esa noche, donde me di cuenta de que el tiempo no sanaría estas heridas. Solo nosotros podemos curarlos. Solo nosotros podríamos cambiar esta historia, y en algún momento, lo haríamos. Hay momentos en la vida que dividen nuestra historia en un antes y un después, cuando algo sucede y sabemos que nunca volveremos a ser los mismos. Esa noche todo cambió. Siempre supe que nuestra casa no era un hogar. Las casas debían ser lugares donde la gente se sintiera segura, donde se durmiera sin miedo, donde hubiera risas en los pasillos. Pero lo nuestro nunca fue así. Aprendimos a caminar en silencio, a hablar en voz baja, a fingir que no existimos. Aprendimos a observar las señales, a predecir las tormentas antes de que llegaran. Pero a veces llegaban sin avisar. En aquella época, finales de los años 50, las familias vivían según un ritmo predecible. El padre trabajaba afuera, la madre se ocupaba de la casa y los hijos obedecían. En nuestra calle, cada casa tenía su propia rutina y todas parecían seguir el mismo orden. La diferencia era que en otras casas las luces de la sala permanecían encendidas hasta tarde porque las familias hablaban antes de acostarse. Las madres se sentaban con sus hijos en el porche para contarles cuentos. Los padres llevaban a los pequeños en sus regazos, mostrándoles las estrellas. En nuestra casa la luz se fue temprano y en la oscuridad aprendimos que el silencio era nuestra mejor defensa. Era un día normal. Nate y yo habíamos regresado de la escuela, hicimos nuestra tarea y cenamos en silencio como siempre. Nuestro padre estaba callado, pero eso no era noticia. Siempre estaba en silencio, como si masticara pensamientos que nunca compartiría. Después de cenar, fui a la habitación. Nate se quedó en el patio trasero, mirando al cielo, como hacía todas las noches. Ya estaba acostado cuando escuché un ruido extraño. No fue algo ruidoso. No fue algo que rompió el silencio de la casa de inmediato. Fue un sonido ahogado, como si alguien intentara tragar un sollozo. Me levanté lentamente. Mi corazón se aceleró porque ya sabía lo que significaba ese sonido. Abrí la puerta y vi a mi madre parada en el pasillo con manos temblorosas, mirando hacia la habitación de Nate. Esa escena nunca salió de mi cabeza. La forma en que permaneció allí, como atrapada entre el deseo de hacer algo y el miedo que la detenía. La forma en que Nate estaba de pie, con los ojos fijos en el suelo. La forma en que el silencio dentro de esa casa parecía gritar más fuerte que cualquier sonido. Esa noche, Nate estuvo aún más callado. Quería preguntar, quería saber qué había pasado, quería encontrar alguna manera de ayudarlo, pero ya lo sabía. No necesitaba preguntar, no necesitaba escuchar nada, porque conocía el peso de esa mirada, el peso de alguien que entendió demasiado pronto que el mundo puede ser injusto, que algunos dolores no se pueden compartir, que hay cosas de las que simplemente no se habla. No sabía qué hacer. Lo único que logré fue sentarme a su lado en el patio trasero en silencio, mirando las mismas estrellas que a él tanto le gustaba ver. Y después de un rato, finalmente habló. ¿Crees que el cielo es un lugar mejor? Tragué fuerte. ¿Qué quieres decir? Suspiró. Allá arriba las cosas deben ser más justas. La gente debe ser más feliz. Esa conversación me asustó porque por primera vez me di cuenta de que Nate no solo quería escapar de esa casa. Quería escapar de todo. Después de esa noche, comencé a observar a Nate aún más de cerca. Estaba diferente,
más silencioso que nunca, ya no dibujaba, ya no sonreía. Parecía que una parte de él se había perdido. Y sabía que si no hacía nada, tal vez él estaría completamente perdido. Entonces, por primera vez, me armé de valor para enfrentarme a mi madre. Una tarde entré a la cocina mientras ella lavaba los platos. Estaba distraída y parecía cansada, como siempre. Mamá. Ella no me miró, simplemente continuó frotando el plato con fuerza. ¿Qué pasa, Abby? Respiré profundamente. Necesitamos salir de aquí. Hizo una pausa por un segundo pero luego continuó lavándose como si no hubiera escuchado. Pero yo sabía que ella sí. Mamá, mira a Nate. No se encuentra bien. Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería, pero luego, en voz baja, dijo, lo sé. Mi corazón se aceleró. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Ella respiró hondo. ¿Por qué no puedo? Quería gritar, quería decir que eso no era cierto, que siempre había una salida. Pero cuando la miré a los ojos, lo entendí. Ella no creía que lo hubiera. Ella ya había aceptado ese destino, y si de ella dependiera, nunca nos iríamos. Esa noche, Nate y yo nos sentamos en la cama y hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. No necesitábamos decir mucho. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que nadie vendría a salvarnos. Y si quisiéramos cambiar nuestro destino, tendríamos que hacerlo nosotros mismos. Fue ahí, en ese momento, que todo cambió. Porque por primera vez sentimos algo que no habíamos sentido en años, esperanza. Y fue esta esperanza la que nos guiaría hacia lo que vendría después. El miedo nos mantiene quietos. La rebelión nos hace movernos. Después de tanto tiempo tragando cada dolor en silencio, nos dimos cuenta de que si queríamos cambiar nuestro destino, tendríamos que hacerlo nosotros mismos. Pasaron los días después de aquella conversación, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no era el mismo. No podría serlo. Lo que antes era miedo se fue transformando poco a poco en rebelión. Empecé a ver todo de otra manera. Cada detalle de esa casa parecía gritarme. El sonido del periódico doblado por mi padre en la sala de estar. El olor del pastel de cerezas que mi madre preparaba con manos temblorosas. El sonido de los pasos de Nate en el patio trasero. Siempre lento, siempre arrastrando. Nunca había prestado tanta atención a estos detalles, pero ahora era como si estuviera viendo nuestra vida desde afuera, como si pudiera ver cada pedazo de esta prisión invisible que nos rodeaba. Y todo esto me dio una certeza. No podíamos quedarnos allí para siempre. Pero salir de esa casa no fue tan sencillo. Después de todo, no teníamos a dónde ir. Mi madre dependía económicamente de mi padre. Nate y yo éramos solo dos niños, sin dinero, sin nadie que pudiera acogernos. Así que, si queríamos encontrar una salida, tendríamos que ser inteligentes. Tendríamos que actuar con cuidado. Nate y yo pasamos semanas pensando en cómo podríamos salir de allí. No era algo que pudiéramos hacer de cualquier manera. Si intentáramos irnos sin un plan, nos veríamos obligados a regresar y entonces todo sería aún peor. Un día, mientras estábamos lavando cacerolas en la cocina, le susurré a mi madre, ¿alguna vez has pensado en irte? Dejó lo que estaba haciendo por un segundo, con la mirada fija en el agua con jabón. ¿Ir a dónde, Abby? Sabía que esa sería la respuesta. Aún así, intenté insistir. ¿Tienes amigos, tías en otra ciudad? Suspiró y continuó lavando las cacerolas. No hables de esto, hija. Esto no es algo en lo que pensar. Pero sabía que ella había pensado en ello. Sabía que cada noche, cuando miraba al techo antes de dormir, mi madre soñaba con una vida diferente. Solo que ella ya había aceptado que eso nunca sucedería. No podría aceptar lo mismo.
Como mi madre no podía actuar, me di cuenta de que tendríamos que buscar ayuda en otra parte. La única persona en la que confiaba fuera de casa era la señora Gladys Parker, una vecina que siempre nos trató bien. Era una mujer fuerte, una viuda que sustentaba su casa trabajando en la biblioteca local. Esperé una tarde en que ella estuviera sola y fui allí. Señora Parker, comencé nerviosamente, quería saber, ¿alguna vez ha pensado en tener que salir de casa sin tener a dónde ir? Ella frunció el ceño, curiosa. ¿Por qué esa pregunta, niña? Me mordí los labios. No pude contarlo todo. Si decía demasiado, corría el riesgo de que alguien se enterara y las cosas empeoraran aún más para nosotros. Nada. Es solo que a veces desearía que mi madre tuviera un lugar a donde ir, ¿sabes? La señora Parker me miró un rato y luego, en un tono de voz más bajo, dijo algo que me hizo comprender que incluso los de afuera sabían de nuestra situación. Abby, algunas cosas en la vida no son fáciles de resolver, pero nunca lo olvides, nadie merece vivir atrapado. Quería preguntar más. Quería saber si ella podría ayudar. Pero antes de tener el coraje, escuché un fuerte ruido proveniente de nuestra casa. Mi corazón se aceleró. Sin pensarlo salí corriendo. Cuando llegué a casa, vi a mi madre sentada en el sofá, con las manos apretadas con fuerza sobre su regazo. Su mirada se perdió. Nate estaba en la habitación, acostado en la cama, mirando al techo. No necesitaba preguntar. Ya lo sabía. Ya sabía que algo había pasado. Que una vez más mi hermano había cargado con un peso que nunca debería haber sido suyo. La revuelta dentro de mí creció de una manera que nunca antes había crecido. Y en ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Esa noche, me senté junto a Nate y le susurré, tenemos que salir de aquí. No respondió de inmediato, pero después de un rato giró la cabeza para mirarme. ¿Cómo? Tragué fuerte. No lo sé todavía, pero encontraremos la manera. Respiró hondo. No sé si puedo. Tomé su mano. Sí, tú puedes, y yo también. Era la primera vez que hablábamos de esto en voz alta. Y ahora ya no había vuelta atrás. En los días siguientes comencé a prestar atención a todo. Las veces que mi padre se fue y llegó, las llaves que mi madre guardaba dentro del armario, las pocas monedas que se guardaban en el cajón de la cocina. No podíamos irnos sin un plan, sino que surgiría una oportunidad. Y cuando sucediera, necesitábamos estar preparados. Fue un domingo por la mañana cuando sucedió todo. Mi padre salió para el garaje antes de lo normal. Mi madre estaba en la iglesia. Nate y yo nos quedamos solos en casa. Nos miramos el uno al otro. No necesitábamos decir nada. Fuimos al gabinete, tomamos las llaves, tomamos las monedas, tomamos una bolsa con algo de ropa y luego nos fuimos, sin mirar atrás, sin miedo, sin dudas. A partir de ese momento, el miedo que nos había mantenido atrapados toda nuestra vida fue reemplazado por algo más, el coraje. Y este coraje nos guiaría hacia lo que vendría después. La vida tiene una curiosa forma de ajustar cuentas. A veces la justicia llega rápidamente. Otras veces, lleva más tiempo. Pero una cosa es segura, nadie escapa a ella para siempre. Ese domingo por la mañana, cuando Nate y yo salimos de casa sin mirar atrás, sentí algo que nunca antes había sentido, libertad. Incluso con el corazón acelerado, incluso sin tener un plan completamente estructurado, había dentro de mí una sensación que nunca había experimentado. Sentí que, por primera vez, éramos dueños de nuestra historia. Caminamos rápidamente por el camino de tierra, sin intercambiar muchas palabras. El sonido de nuestros pasos parecía resonar en mi interior como si fuera un anuncio de lo que estaba por venir. El mundo parecía más grande que nunca, pero al mismo tiempo sabíamos que no sería amable con nosotros. No sabía exactamente a dónde íbamos,
pero sabía que ya no podíamos regresar y el destino ya se estaba encargando del resto. Nuestro primer instinto fue ir a casa de la señora Parker, la vecina que siempre nos había tratado bien. Llamé fuerte a la puerta y cuando la abrió y vio nuestras caras, no necesitó preguntar nada. Adelante, dijo sin dudarlo. Su casa era pequeña, con un olor fresco a café y pastel de cerezas. Todo parecía acogedor, pero mi cuerpo estaba tan tenso que apenas podía sentir consuelo. Nate se sentó a la mesa, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. ¿Qué pasó?, preguntó la señora Parker, mirándome fijamente. Respiré profundamente. Nos fuimos de casa y no podemos regresar. Ella guardó silencio durante un rato y luego suspiró. Sabía que este día llegaría. Lo que no sabía es que mi padre lo descubriría demasiado rápido. Mi madre, ansiosa, no sabía cómo disimularlo. Se dio cuenta de que algo andaba mal y así fue como empezó a buscar. En aquellos tiempos no había teléfonos de fácil acceso, pero sí vecinos, conocidos, gente que veía y hablaba. No pasó mucho tiempo antes de que llamara a la puerta de la señora Parker. Estábamos dentro cuando escuchamos los fuertes pasos. La sangre se heló en mis venas. La señora Parker nos miró y susurró, «Quédense aquí». Abrió la puerta y mi padre ni siquiera pidió permiso. «¿Dónde están los niños?». Su tono de voz no era alto. Nunca gritaba, pero era el tipo de voz que hacía que los demás retrocedieran. La señora Parker, sin embargo, no retrocedió. «Están aquí, pero solo se irán si quieren». El silencio entre los dos era asfixiante. Sentí que Nate apretaba mi mano sobre la mesa. No quería salir, pero sabía que tarde o temprano esta conversación tendría que suceder, y así fue. Salí de la cocina con el corazón acelerado. Mi padre estaba parado en la sala, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Abrió la boca para decir algo, pero fui más rápido. «No vamos a volver». Fue la primera vez en mi vida que lo interrumpí. Fue la primera vez que dije algo sin esperar su permiso. La habitación quedó en silencio. Nate apareció detrás de mí. Mi padre miró a uno y a otro y luego soltó una risa seca. «¿Y cómo vivirás?». Mi respuesta fue inmediata. «De todos modos, pero como vivíamos allí». Sus ojos brillaron de una manera extraña, y por primera vez, noté algo que nunca antes había notado. Sabía que algún día esto sucedería. Lo que pasó después fue algo que nunca imaginé. En los días siguientes, mientras estábamos en casa de la señora Parker, descubrimos que todo el pueblo empezó a comentar sobre nuestra fuga. La gente susurraba en las esquinas, en el garaje, en la iglesia. Los vecinos empezaron a mirar a mi madre con más atención. Y así sucedió algo inesperado. Mi madre, que siempre había estado atrapada por el miedo, empezó a darse cuenta de que no estaba sola. Desde el momento en que supieron lo sucedido, algunas mujeres del pueblo comenzaron a acercarse a ella, la señora Parker principalmente. Y así, poco a poco, mi madre empezó a liberarse. Nunca tuvo el coraje de irse sola, pero cuando se dio cuenta de que sus hijos se habían ido, se dio cuenta de que ya no tenía motivos para quedarse. Y así, una tarde cualquiera, ella también se fue. Cuando mi padre se dio cuenta de que estaba solo, ya era demasiado tarde. Intentó convencer a la gente de que habíamos exagerado. Intentó hacer que mi madre regresara. Intenté decir que éramos unos desagradecidos, pero ya nadie nos escuchaba. Por primera vez en su vida ya no tenía control sobre nada. Y el hombre que siempre pensó que nunca necesitaría a nadie terminó solo. Pasó el tiempo. Nate y yo logramos seguir adelante con nuestras vidas. No fue fácil, pero poco a poco encontramos nuestro camino. Mi madre también encontró una nueva forma de vivir. Ella empezó a trabajar para mantenerse a sí misma, ¿y a mi padre? Bueno, lo último que escuchamos fue que perdió el taller, que se volvió un hombre solitario,
que ya no era tan respetado mecánico. Aprendió demasiado tarde que el miedo que le impuso durante años no le garantizaba nada al final. Porque cuando el miedo termina, lo que queda son las decisiones que tomamos en la vida. Y esto lo llevó exactamente a donde nunca quiso estar, solo. No toda libertad viene sin marcas. Algunas se conquistan a un alto precio. Y por mucho que logremos avanzar, el pasado siempre deja huellas. Pero lo que hacemos con estas cicatrices define en quiénes nos convertimos. El día que mi madre se fue de casa fue como el final de una tormenta de toda la vida. Durante muchos años, Nate y yo soñamos con salir de esa prisión invisible. Pero nunca imaginamos que nuestra madre tendría la fuerza para seguirnos. Cuando supimos que ella había decidido irse, fue como si nos hubieran quitado un peso inmenso de encima. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que la libertad no significaba un final feliz inmediato. La vida afuera no era fácil. No teníamos a dónde ir, ni dinero, ni certeza de nada, solo el uno del otro. Y tal vez eso fue suficiente para empezar de nuevo. Los primeros días después de la separación nos quedamos en casa de la señora Parker. Nos recibió sin dudar, sin preguntar nada. Mi madre, al principio, apenas hablaba. Era como si todavía estuviera procesando todo, como si su mente todavía estuviera atrapada en una realidad de la que intentaba escapar. Pero con el tiempo empezó a reaccionar. Empezó a ayudar a la señora Parker en la biblioteca, empezó a salir más, a hablar con otras mujeres de la ciudad, empezó a darse cuenta de que podía existir sin necesidad de pedir permiso. Fue un proceso lento, pero sucedió. Y por primera vez vimos a nuestra madre convertirse en su propia persona. Nate también cambió. Al principio pensé que estaría perdido, que todo el dolor que llevaba aún lo haría hundirse. Pero al contrario de lo que pensaba, empezó a florecer. Regresó a estudiar con más dedicación. Empezó a pasar horas en la biblioteca del pueblo, leyendo todo lo que podía. Y un día, después de tanto soñar en silencio, me dijo, voy a ser maestra, Abby. Era como si el niño que dibujaba pájaros finalmente hubiera encontrado sus alas y yo supiera que volaría alto. Pero yo no sabía lo que quería ser. Solo sabía que quería vivir. Y más que nada, quería no volver a sentir miedo de existir. Entonces ese día hicimos una promesa. Nunca seremos como él, dijo Nate. Nunca, repetí. Fue una promesa simple, pero que lo cambió todo. Una tarde, mientras estábamos sentados en el patio trasero, mi madre nos miró y dijo algo que nunca esperé escuchar. Perdóname. Nate y yo nos miramos. ¿Para qué, mamá? Yo pregunté. Ella respiró hondo. Por no protegerte. Mi corazón se apretó. Nate bajó los ojos. Hiciste lo que pudiste, murmuró. Pero ella negó con la cabeza. Debería haber hecho más. Debería haberme ido antes. Sabía que ella cargaba con la culpa, pero también sabía que no era culpa suya porque ella también era una víctima. Y lo más importante era que ahora era libre. No fue hasta que transcurrieron varios años que recibimos alguna información sobre nuestro padre. Los informes indicaron que permaneció solitario. Su negocio automotriz estaba pasando apuros y la percepción que la comunidad tenía de él había cambiado fundamentalmente. Entonces, inesperadamente, llegó un visitante a nuestra puerta. Cuando mi madre respondió, vimos a Robert Winters, aunque apenas reconocible como el imponente mecánico y autócrata doméstico de nuestros recuerdos. El tiempo lo había disminuido físicamente. Su mirada, una vez intimidante, ahora carecía de su intensidad anterior. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó mi madre directamente. Respirando con mesura, respondió, he venido a hablar contigo. Ella no ofreció ninguna respuesta verbal. Nate se materializó a mi lado, igualmente silencioso. Habíamos anticipado esta confrontación durante incontables años,
esperando su reconocimiento de sus transgresiones. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al momento real, descubrimos que su importancia se había evaporado. Su presencia ya no tenía significado en nuestras vidas. Mi madre se negó a darle la bienvenida al interior. Reconociendo la inutilidad de seguir comunicándose, después de una pausa prolongada, simplemente se dio la vuelta y se fue definitivamente. El tiempo continuó su progresión. Nate cumplió su ambición de larga data al ingresar a la profesión docente. Descubrí mi propia dirección. Mi madre, a pesar del paso de las décadas, nunca volvió a la figura disminuida de nuestros primeros años. Ella descubrió dentro de sí misma un recurso inesperado, la resiliencia, y colectivamente aguantamos. Nos liberamos, aunque quedaron impresiones permanentes. El borrado completo de nuestras experiencias resulta imposible. No podemos fingir que no nos hemos visto afectados. Sin embargo, hemos desarrollado métodos para llevar estas huellas sin permanecer cautivos de ellas. Renunciamos al sufrimiento, abandonamos el temor y, en última instancia, nuestra emancipación constituyó su mayor castigo. Se enfrentó a la muerte de forma aislada mientras nosotros dominamos el arte de vivir. He aprendido que no todas las heridas pueden sanar por completo, pero podemos aprender a vivir con ellas. Las cicatrices de mi pasado se han convertido en parte de mí, pero ya no definen quién soy. Ya no soy la niña Abby que temblaba al oír los pasos de su padre. Soy Abigail Winters, una mujer que ha encontrado su voz y la fuerza para vivir la vida que desea. Nate, mi hermano menor, se ha convertido en el gran maestro que siempre soñó ser. Mi madre aprendió a vivir de nuevo y encontró alegría en las cosas simples que nunca le permitieron abrazar. ¿Y mi padre? Terminó su vida en soledad, castigo que él mismo se acarreó. Quiero enviar este mensaje a todos: nadie merece vivir con miedo. Ningún niño debería crecer sin conocer el amor.